Bueno, buenos días. Buenos días. Muchas gracias por estar acá esta mañana con nosotros. El taller de hoy es acerca de la creación de correos electrónicos más impactantes. Nosotros tenemos muchísimas comunicaciones todos los días vía correo electrónico y muchas veces no le damos la importancia que se debe dar a una comunicación escrita tan importante como es un correo electrónico. Por ser un proceso de comunicación, muchísimas veces lo tomamos a la ligera, un poco a la ligera, y se escriben mensajes, se utiliza de otras maneras como diferentes de las que se debe utilizar. Entonces, el taller de hoy lo quiero enfocar mucho más en cómo tener un mayor impacto en los correos electrónicos, tanto internos como tanto dentro de nuestra organización como hacia afuera de nuestra organización. Hay un tema muy importante con el envío de los correos electrónicos masivos, pero pues yo creo que dentro de nuestra compañía no aplica tanto porque somos pocas personas quienes tenemos acceso a esta información, a enviar un correo electrónico masivo como tal, pero sí todos los días estamos enviando correos electrónicos a nuestros clientes, a nuestros compañeros de trabajo, y hay errores que cometemos todos muy seguido. Entonces quiero dar como un vistazo a todos esos inconvenientes que tenemos y pues darles unas herramientas importantes para que ustedes puedan utilizar eso en el día a día. El proceso de comunicación tiene pues dos partes fundamentales, que son el emisor y el receptor. Si nosotros vemos esto, pues hasta este momento parece muy fácil. Yo comunico algo a una persona y una persona recibe la información que yo le estoy dando. Pero cuando empezamos a ponerle un poquito más de todo lo que compone un proceso de comunicación, empezamos a entender por qué no es tan fácil comunicarse con otra persona de forma asertiva. Entonces, resulta que lo que le está comunicando el emisor al receptor es un mensaje, pero este mensaje tiene unas características específicas, y cuando hablamos específicamente de un correo electrónico, hablamos de algo que complica más esta comunicación, y es la sincronía entre el emisor y el receptor. ¿Por qué? No es tiempo real. Cuando yo estoy hablando con una persona, estamos hablando nosotros acá y nos estamos comunicando, yo tengo la oportunidad de ver la reacción que tienen ustedes, ustedes me pueden retroalimentar inmediatamente. Cuando yo envío un correo electrónico, yo simplemente estoy viendo una comunicación y estoy esperando que otra persona en otro momento, en otra situación, en otro entorno, lo reciba. Entonces, aquí puedo estar perfectamente yo, estamos tranquilos, no hay ningún inconveniente, estamos en un ambiente muy controlado. Quien recibe el correo puede estar influenciado por diferentes características que lo hagan recibir el mensaje de una forma diferente. Entonces, esa sincronía es una parte fundamental del proceso de comunicación por correo electrónico. Adicionalmente a esto tenemos que ponerle un medio. El medio en este caso pues es, como lo dije anteriormente, el correo electrónico. Pero pues no es lo mismo estar en un salón de clase aquí en este momento, que nuestro medio es la comunicación que tenemos cara a cara, cuando estamos utilizando un medio como el correo electrónico para enviar el mensaje. Adicionalmente a esto empezamos a ponerle un poquito más de complicaciones en la comunicación. Están los distractores. Un distractor es, por ejemplo, el temperamento de la persona, el genio que pueda tener una persona. Y quiero ponerles un ejemplo. Por ejemplo, Lorena, ¿tú conoces al señor que está acá, al Beiro? ¿Sí? Entonces, quiero que me digas cómo lo saludarías en este momento. Pasito, no entiendo así. Lorena le manda a decir que buenos días. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo lo tomó? ¿Agresivo, normal? Pero por tu tono de voz un poco agresivo. Exactamente. Ella está hablando de una forma, ella me dijo buenos días, muy pasito, muy tranquila. Yo le dije a él, buenos días. El tono se lo da la persona que lo está recibiendo, no la persona que lo está emitiendo, en el caso que lo que yo te dije a ti. Pero cuando yo estoy hablando de un correo electrónico, muchas veces yo escribo las cosas pensando en cómo lo tomaría yo. Entonces muchísimas veces yo escribo diciendo, hola, muy buenos días, yo quisiera pedirte el favor de XXXXX. Yo estoy pensando que lo estoy haciendo muy bien, pero resulta que la persona que lo está recibiendo no está de buen genio, o está bajo presión, o bajo mil situaciones. Entonces va a decir, pero este tipo, ¿por qué me está escribiendo esta vaina? Entonces contesta inmediatamente de una forma diferente. Y
estos son los distractores de los que yo les hablo. Tenemos que tener muy en cuenta que este medio específicamente del correo electrónico tiene distractores que no dependen de un medio controlado en un solo proceso de comunicación, sino son dos momentos completamente diferentes. Tenemos que tener en cuenta los marcos de referencia también cuando estamos enviando un correo electrónico. Les voy a poner un ejemplo. Estamos hablando de dos personas muy técnicas en el ejemplo que les voy a dar. Entonces vamos a poner a un médico con un ingeniero de petróleos. Entonces, quien está escribiendo el correo electrónico es un médico y quien está recibiendo el correo electrónico es un ingeniero de petróleos. Resulta que el médico va a escribir en sus términos de referencia médicos, de una forma muy tranquila, un tema muy técnico de medicina. Quien lo está recibiendo no tiene ni idea, porque quien escribió el correo electrónico no se puso en el mismo nivel de la persona que lo está recibiendo. Muchas veces nosotros caemos en esa falla. Nuestra compañía es una compañía muy técnica, y es una compañía en la que cada uno de nosotros maneja temas muy específicos, temas que probablemente otras personas fuera de la organización no conocen también como nosotros, temas en los que probablemente dentro de la organización, como tenemos tantas líneas de negocio diferentes, a quien nosotros le enviamos un mensaje no tiene el mismo conocimiento que nosotros tenemos, por ejemplo, de algún tipo de norma, de algún tipo de reglamentación, de algún tipo de tema técnico. Entonces, tenemos que tener en cuenta que los marcos de referencia de las personas pueden ser diferentes. Entonces, es muy importante para quien está redactando, escribiendo un correo electrónico, que se ponga en el marco de referencia de la persona que lo va a recibir, para que este proceso de comunicación sea mucho más efectivo. Esta parte, este aspecto fundamental de la comunicación era muy importante. Es muy importante que ustedes lo conozcan y lo entiendan, porque muchas veces, y el mensaje fundamental acá es, cuando yo voy a poner un correo electrónico, la persona que lo recibe probablemente no está recibiendo lo mismo que yo lo estoy escribiendo. Entonces el mensaje aquí es, póngase, primer mensaje de todo esto es, póngase en los zapatos de la persona que está recibiendo el correo electrónico. Ese es el mensaje fundamental. Hay algunas reglas básicas que debemos tener en cuenta para realizar un correo electrónico. Y entonces, muchas veces una persona con un correo electrónico piensa que está sustituyendo una llamada. Y no es así. En muchos casos una llamada sustituye a un correo electrónico. Hay muchos temas del día a día que se pueden solucionar con una llamada. Y cuando digo esto no es para que no se escriban correos electrónicos, es por lo siguiente, es que yo, por ejemplo, hace algún tiempo era una persona que recibía de 80 a 120 correos electrónicos al día. Cuando uno recibe esa cantidad de correos electrónicos al día, lo último que por lo menos yo quería en ese momento es que me escribieran un correo electrónico para decirme hola, ¿cómo estás? ¿Vienes a la reunión? Porque eso lo que hace es aumentar mi bandeja de entrada cada vez más. Si hay, mi parte de mi trabajo principal en ese momento era comunicaciones con clientes, con proveedores, con otras personas. Entonces mi trabajo en gran parte era pues leer esas comunicaciones. Pero pues obviamente cuando me están aumentando el trabajo todo el tiempo con mensajes que no necesitan un correo electrónico, pues entonces no es efectiva la comunicación. Cuando hay personas que su trabajo principal no es recibir correos electrónicos todo el tiempo o estar en comunicaciones, es porque ellos están enfocados en otro tipo de tareas. Entonces también los correos electrónicos en ese caso pueden que ni siquiera sean vistos. Entonces por eso una llamada telefónica siempre va a ser una apertura muy importante para un correo electrónico. Inclusive es un marco de referencia para un correo electrónico que se envíe posteriormente. Aquí pues hablamos del tema de la relevancia del correo electrónico también. Y es una herramienta de mercadeo muy poderosa, porque tenemos un alcance muy grande con los correos electrónicos. Nosotros con una base de datos muy bien segmentada, muy bien depurada, podemos tener un alcance muy grande en una comunicación. Y lo más importante de todo es que podemos llegarle a los clientes que nosotros queremos con información relevante. Pero los correos electrónicos no se deben tomar a la ligera. Tanto el envío del correo electrónico como todos sus componentes deben ser utilizados de manera estratégica. La frecuencia del correo electrónico también tiene que ser muy estudiada. Nosotros no podemos empezar a inundar las bandejas de entrada de nuestros compañeros de trabajo, nuestros clientes con correos electrónicos.
nosotros nos podemos convertir en spam sin querer serlo, simplemente porque queremos estar en contacto con los clientes, pero el tema es que como es una comunicación escrita y es una prueba y es algo que nos queda ahí todo el tiempo, tenemos que revisar muy bien la frecuencia con la que enviamos los correos electrónicos. La regla de oro de un correo electrónico es enviarlo estando completamente calmado, no alterado, y no alterado por situaciones ni siquiera porque estoy mal genio, sino porque estoy bajo presión, porque necesito enviarlo ya, porque tengo que hacerlo en este momento, porque es que este cliente necesita recibir este correo ya y yo estoy bajo una presión muy grande, entonces voy a enviar este correo con un tiro. No, es una de las reglas de oro del correo electrónico es que uno debe tomarlo de la mejor manera posible porque es una comunicación que va a quedar ahí. Nunca, absolutamente nunca redacten un correo electrónico o lo respondan estando alterados, y lo digo con toda la experiencia del caso, esto es algo que no se debe hacer. La importancia del remitente. El remitente de un correo electrónico es gran parte de la fuerza que va a tener el correo electrónico. Un remitente es la persona que despierta interés en quien lo va a recibir. Entonces es muy importante que revisemos quiénes son las personas que deben enviar un correo electrónico. Muchas veces, aunque nosotros tengamos toda la intención de hacerlo, definitivamente otra persona va a causar un impacto mayor en ese correo electrónico. Por ejemplo, si yo quiero enviar una comunicación muy importante acerca de una promoción que vi en un sitio X y creo que va a ser de beneficio para todas las personas, ¿lo debo enviar yo como mercadeo? ¿Qué piensan ustedes? ¿Cómo en caso? Una promoción de un servicio muy bonito que vi en una caja de compensación. Entonces, ¿yo como mercadeo lo debo enviar? Debe enviárselo sí, pero al área. Exactamente. Entonces en muchísimos casos nosotros queremos hacer muchas tareas y queremos tener muchas iniciativas, pero probablemente el impacto que van a tener esos correos no es el efectivo, no es el que nosotros estamos esperando. El remitente de un correo electrónico es el rostro del correo electrónico. Por eso cuando enviamos nosotros comunicaciones masivas, normalmente no se pone Daniel Murcia, porque es que Daniel Murcia está enviando el correo, pero en realidad la cara que debe ir para los clientes es Intertech. Entonces Daniel Murcia, pues sí, Daniel Murcia dentro de Intertech, pero para los clientes no le dice mucho. Entonces Intertech es quien está enviando el correo electrónico. Para una línea de negocios, pues probablemente nosotros conocemos muy bien a todas las personas que trabajan en nuestra línea de negocios, pero ¿quién debe enviar el correo electrónico cuando es algo importante que necesitamos que las personas lo abran? ¿Quién es esa persona que debe enviarlo? El gerente, exactamente. Porque con eso estamos asegurando que las personas abran el correo inmediatamente. Digamos que un correo electrónico muchas veces, así el asunto sea muy importante, nosotros revisamos quién lo envió y de acuerdo con quién ha enviado su correo electrónico nosotros podemos definir, ¿lo abro ya o lo abro después? Entonces es fundamental que tengamos en cuenta quién debe enviar el correo electrónico. Los asuntos. El asunto del correo electrónico, según mi concepto, es la parte más fuerte del correo electrónico. Porque nosotros, con ese asunto, lo que le estamos comunicando a las personas que reciben el correo electrónico es ¿qué hay en este correo para mí? Cuando yo le envío este correo a una persona es, en este correo yo le quiero comunicar esto. ¿Es importante para usted o no? Y cuando yo lo recibo lo mismo, o sea, yo estoy viendo este correo electrónico, ¿esto me interesa o no me interesa? En realidad, el asunto es la parte que más fuerza le da a un correo electrónico. Y también por experiencia que he tenido, hay asuntos que no me han hecho a mí abrir un correo electrónico, hablando de mi experiencia, y resulta que el mensaje era muy importante, tanto para la persona que me lo estaba enviando como para mí. Pero resulta que ese correo tenía un mensaje que decía saluditos. Entonces, le digo, bueno, saluditos chévere, pero estoy ocupado, voy a ver una cosa más adelante. Entonces, ese asunto que le damos nosotros al correo electrónico es la parte que más fuerza le da y más dispara la apertura del correo electrónico. Aquí hablamos de que los asuntos se deben mantener cortos. Cuando hablamos de que deben ser cortos, no debe ser simplemente hola o buenos días, sino es un asunto que sea una frase muy relevante, pero debe ser una frase, puede ser una frase. Los filtros spam, cuando enviamos correos electrónicos, hay palabras clave que no se pueden enviar en un correo electrónico como gratis,
como urgente, como le conviene, porque eso inmediatamente nos está convirtiendo en spam. O Daniel, qué pena. O mezclar inglés-español, muchas veces también. Mezclar inglés-español. Hay muchos servidores que cuando uno mezcla palabras inglés y español, cuando mezclas curso de control de pozos, está correcto. Curso de well control. Hay algunos servidores que al estar las mezclas inglés y español toman ese correo como spam. Entonces hay algunas claves específicas en el envío de correos masivos que se deben tener en cuenta para eso. Pero digamos que algo muy importante es lo que dice Anderson, es tratar de no mezclar inglés y español. Entre ellos el sentido de urgencia. El sentido de urgencia es tanto para mí como remitente, como la persona que lo está recibiendo. Entonces, yo con mi correo electrónico debo transmitirle a la persona que lo va a recibir mi sentido de urgencia para que él lo abra. Pero también debo generar un sentido de urgencia en la persona que lo está recibiendo para que él lo abra. El sentido de urgencia no puede ser para mí. Por ejemplo, por favor ayúdame. Bueno, sí, yo te ayudo, pero ahorita no, más tarde. No, o sea, ¿por qué yo necesito ayudarlo a usted? ¿Por qué necesito abrir ese correo para ver la información que usted me está solicitando o que me está enviando? ¿Te interesa ayudarme? Exacto, no, pues no precisamente, pero pues es importante eso, ese sentido de urgencia mío y de la persona que lo está recibiendo. Personalizar el correo lo más posible. Yo sé que muchas veces cuando no tenemos un sistema avanzado para enviar correos a nuestros clientes, cuando tenemos una base de datos pequeña, hablando de algunas líneas de negocios, podemos enviar, además que no todos los días vamos a enviar correos electrónicos masivos, pero sí le enviamos un mensaje a un proveedor específico, por ejemplo. Entonces, cuando uno habla con el proveedor específico, no le debe decir señor proveedor, sino sultanito de tal compañía. O sea, queremos que la persona sepa que estamos hablando directamente con ellos. Es un mensaje, es una comunicación, debe ir personalizada. Estoy hablando con ustedes, estoy hablando con las personas, no estoy hablando con una compañía, sino estoy tratando de personalizarlo para que esto ayude a que el sentido de urgencia de la persona que lo va a recibir aumente. Por lo menos están tomando el tiempo de saber quién soy, entonces, o en qué sector estoy, o en qué trabajo. Entonces eso es importante para los receptores. Hay que comunicar el beneficio del mensaje como tal. O sea, cuando nosotros hablamos no vamos a hablar de atributos específicamente en un correo electrónico, entonces no vamos a hablar, el mensaje no puede decir, por ejemplo, las características principales del proceso de, no, estamos hablando esas características principales del proceso de, cómo lo beneficia. Entonces esa funcionalidad es lo que debe estar plasmado en el mensaje del correo electrónico, la funcionalidad. Y pues obviamente debemos incluir lo más relevante, cuidado con la palabra gratis, porque es que gratis no dan absolutamente nada, y cuando nosotros ponemos gratis curso de X, gratis inspección, ahí estamos desafortunadamente diciendo a la persona, esto no es gratis, aquí lo que quieren con esta vaina es que yo vaya mucho más allá. Entonces la palabra gratis hay que tener mucho cuidado y hay que probar. Nosotros cuando tenemos audiencias diferentes, probablemente el primer intento no hace lo que nosotros esperamos. Entonces hay que probar, hay que seguir probando siempre las diferentes opciones de los asuntos para que las personas, vamos a empezar a recibir diferentes respuestas de las personas. Y esto es un proceso como plastilina, hay que moldearlo hasta que nosotros ya sepamos específicamente cuáles son las partes más claves de un asunto, de un correo electrónico. Bueno, aquí tengo unos ejemplos de algunos asuntos que se deben evitar. Entonces, cuando hablamos de correos externos que estamos recibiendo, o cuando queremos enviar un correo electrónico a un grupo, a una audiencia, debemos evitar esto. O sea, yo he recibido mensajes que dicen, por favor, no borrar este correo. Borrado de una, porque pues eso es algo que es complicado. Ahí no me están transmitiendo inmediatamente cuál es la urgencia para mí de ese correo electrónico. Este mensaje es importante para usted. Es que desafortunadamente esto ya está tan trillado que las personas ya no creen. Esto es como el gratis. No marque este correo como spam. Eso quiere decir que muy probablemente sea spam. Guarde nuestra dirección de correo. Nosotros haremos eso, guardaremos la dirección de correo de quien nos está enviando el correo cuando sentimos que eso es bueno para nosotros, que es un beneficio para mí, es un beneficio palpable. Entonces, cuando yo percibo eso, no con una frase que me diga guarde nuestra dirección de correo, sino cuando yo lo percibo con el asunto, en ese momento guardo esa dirección de correo. Hablando de correos externos, hablando de correos internos,
Información. ¿Información de qué? Probablemente yo lo voy a abrir, porque es un correo interno, es algo que yo necesito ver, pero lo va a poner de pronto en la lista de espera de los correos que voy a ver después, y probablemente esa información sea muy importante, tanto para quien me la envió como para mí. Saludos y preguntica. Ese saludos y preguntica para mí era muy importante para esta persona que me envió el correo electrónico y para mí. Y pues obviamente lo abrí, pero lo abrí mucho después y pues ya tuvimos que pasar por un proceso diferente. Pero saludos y preguntica no era el asunto que debería tener ese correo electrónico. Hola. Cuando me dicen hola en un asunto de un correo electrónico, normalmente lo que yo estoy pensando es que estamos abriendo un chat por correo electrónico, que es un uso equivocado del correo electrónico. Entonces, hola, yo creo, en teoría lo que debe decir era entonces que me está saludando. Probablemente ese hola también tiene una información relevante, muy importante para mí. Entonces, evitar esos temas muy amplios, que son demasiado amplios. Información Colombia. Cuando estamos hablando con una persona, cuando estamos hablando por correo electrónico, cuando estamos comunicándonos con una persona por correo electrónico, una persona que maneja un área muy grande, que probablemente recibe 200, 300 correos al día, probablemente de Colombia él recibe información 30, 40 veces al día. Entonces, Información Colombia es demasiado amplio para esa persona. Puede ser importante y puede que lo vaya a ver, con seguridad lo va a ver, pero probablemente no en el momento que nosotros esperamos que lo vea. Algunos ejemplos interesantes del asunto en el que nosotros podemos tomar como ejemplo. Acompañamos un proceso de certificación. Si hay una persona que está buscando que alguien que lo ayude en un proceso de certificación, nosotros somos quien lo acompañamos. Entonces estamos dando una información un poco más específica. Su certificado de control de pozos vence en 15 días. Si yo veo esto y si no he tomado la acción necesaria para renovar mi certificado de control de pozos, con seguridad lo voy a abrir. Asegure el ingreso de sus productos al Ecuador. Si yo soy una compañía que está buscando ingresar productos al Ecuador y estoy buscando algún socio que me ayude a realizar esta acción, con seguridad voy a ver ese correo. Por ejemplo, en correos internos, órdenes de servicio para aprobar el día de hoy. Aquí estoy dando un mensaje corto, pero estoy dando específicamente qué es el mensaje de ese correo electrónico. Información que necesitas para la reunión. Estado de resultado solicitado. Son cosas mucho más específicas que cuando la persona lo vea diga, me llegó lo que yo estoy buscando. Inmediatamente vamos a disparar la acción de abrir el correo electrónico. No tengo claro el proceso que solicitan. Los correos electrónicos no siempre son para dar una información buena o relevante. Probablemente son también para solicitar información o dar algún tipo de retroalimentación. Y eso tiene que quedar muy claro desde el mensaje. Desde el asunto, perdón. Desde el mensaje del asunto. La importancia del asunto. Aquí tengo un correo electrónico. Obviamente esto ha sido editado para proteger a las personas que los han enviado. Salud. Gracias. Pero, por ejemplo, esta persona estaba tratando de contactarse con nosotros de manera urgente. Necesitaba un servicio de manera urgente. Entonces era tan importante como para ese cliente como para nosotros. Entonces el asunto del mensaje era saludo. Y resulta que estaba buscando los contactos porque los necesitaba con toda la urgencia del caso. Entonces probablemente el asunto debía... ¿Cómo debía haber sido ese asunto, por ejemplo? ¿Cómo piensas, Consuelito, que debería haber sido el asunto? El tema era... Solicitud de contactos. Por ejemplo, solicito información contactos. Solicito información urgente contactos. Eso hubiera... ¿Fue urgente? El urgente de nosotros. ¿Sí se podía mencionar? En este caso sí. En este caso sí, porque el urgente no está solo, urgente no, es solicito información urgente, contactos. Eso quiere decir que la persona lo necesita. Y si es un cliente mío, entonces también es urgente para mí. O sea que el urgente sí lo puedo utilizar en el asunto. En un contexto muy específico y cuando en realidad es urgente tanto para quien lo va a recibir como para ti. Entonces eso ayuda a que la persona entienda la importancia de ese asunto. Para aclarar, si el urgente va solo, no usarlo. Si el urgente va solo, no se debe particular específico. Ni de pronto encabezando el asunto. No. El cuerpo del correo electrónico. El cuerpo del correo electrónico es muy importante porque, bueno, ya lo envió el vicepresidente de la compañía, como nosotros queríamos. El asunto está súper impactante y abrimos el correo electrónico y está todo en mayúsculas. Hay algunos, estos son unos tips importantes para un correo electrónico porque el tema de la ortografía y del manejo del cuerpo del correo electrónico
dice mucho de quien está enviando el correo electrónico. Y en este caso, quien está enviando el correo electrónico, si hablamos interiormente, al interior de la compañía, está diciendo quién soy yo como compañero de trabajo. Y si hablamos hacia un cliente, está diciendo quién es Intertec, porque quien recibe el correo electrónico no está pensando sultanito, fulanito, sultanita, sino Intertec. Entonces, en un correo se debe evitar utilizar solamente mayúsculas porque es agresivo, es muy fuerte para las personas. Además, pues tiene otra connotación, y es que en algún momento hubo un rumor que cuando se utilizaban mayúsculas no se debe utilizar tilde. Entonces hay muchas personas que se curan del tema de utilizar la tilde utilizando solo mayúsculas. Entonces, pues, no sé, no se debe bien utilizar solo mayúsculas, es muy fuerte para quien lo está recibiendo. Utilizar solamente minúsculas es exactamente lo mismo, pero pues es muy débil. Lo que muestra en ese momento es que la persona no tiene conocimiento de lo que está escribiendo. Puede molestar un poco, por ejemplo, o sea, no me molesta, pero sí a veces me sorprende un poco cuando alguien escribe un nombre con la primera letra minúscula, porque pues no es lo correcto. ¿Se refiere a un nombre propio? Sí. Poner la letra mayúscula al inicio de cada palabra. Pues hay personas a las que les parece simplemente que se ve bonito, pero en realidad no es por bonito o por feo, sino por lo que debe ser correcto. Entonces, se debe utilizar de acuerdo con las reglas de ortografía las letras mayúsculas en las oraciones. Necesito un voluntario. ¿Quién? Todos. Margarita. Ven para acá. Presente. Quiero que por favor leas en voz alta este parrafito. No utilizar signos de puntuación, puesto que el asunto del correo puede ser confuso, largo, difícil de entender y además todo puede cambiar el sentido del mensaje, aunque se esté escribiendo lo correcto. Adicionalmente suministra a los receptores un mensaje negativo que no recibe, en nuestro caso habla también de detalle. Y respiro. Entonces, no sé si quieren que explique más esta parte. Sí, el tema de los signos de puntuación es muy importante. Y no solamente, muchas gracias. La ortografía en general, o sea, como la gramática, que la es muy importante. Sí, pero sí, tienes toda la razón. El tema, y muchas veces el tema de los signos de puntuación, obviamente el tema de la gramática completo, pero el tema de los signos de puntuación muchas veces cambia el sentido de lo que se está diciendo. Hay que tener en cuenta siempre para un correo electrónico, la buena ortografía es indispensable en cualquier correo, interno o externo. Interno o externo, porque es que en las situaciones, y esto lo voy a repetir más adelante, las situaciones cambian, lo que está escrito no. Entonces yo puedo tener toda la confianza con mi amigo del trabajo y le escribo un correo, una barbaridad, y resulta que después mañana no somos tan amigos. Entonces lo que está escrito en ese correo queda, eso nunca se va. Siempre debe existir un saludo. Cuando nosotros tenemos un correo electrónico siempre debemos saludar a la persona, de alguna forma, debemos saludarla. ¿Alguna recomendación de saludo? ¿Señor? ¿Alguna recomendación? Sí, ya vamos para allá. Sí. Siempre debe existir una despedida, porque debemos cerrar el correo electrónico, el mensaje no debe quedar suelto, debemos tener un saludo, una despedida, ser amigable, cercano, utilizar los recursos que tenemos con las personas. Hay muchísimas personas que pues por su origen tienen algunos términos específicos de amistad, de fraternidad, de cercanía, pero resulta que nosotros hola amiguito, pero resulta que no todos somos del mismo país. Entonces muchísimas veces nosotros cuando utilizamos el mismo término se empieza a volver como una costumbre. Entonces utilicemos los términos que tenemos de cercanía. Si yo digo hola, si yo digo qué hubo, si yo digo cómo estás, sin utilizar pues de pronto palabras que no deban existir en un correo electrónico, debo utilizar esa relación que tengo con las personas. No solamente con las personas, con los clientes. Si yo con los clientes si tengo cercanía, obviamente ya voy a darles unos tips específicos para el tema con los clientes, pero si yo tengo una cercanía con un cliente, debo aprovechar esa cercanía. Si yo voy a escribirle a mi compañero de trabajo que por favor no sé, voy a decir cualquier ejemplo, que me preste un lápiz, yo, bueno, primero que todo no debo escribirle por correo electrónico que me preste un lápiz, eso es lo que debe haber hecho. No es el ejemplo. Si yo estoy pidiendo un informe a una persona que no se encuentra en mi ciudad, pero resulta que es una persona que es muy cercana, entonces yo no voy a saludar, por ejemplo, excelentísimo señor Sultanito. No, o sea, ese tipo de cosas, esas formalidades no se ven bien. Ese tipo de formalidades no son necesarias tampoco.
Dani, no sé si más adelante lo vas a decir, pero en términos del tutear o ustear, Ya vamos para allá. Ya vamos para allá. Como les dije ahora, las emociones y las situaciones cambian, lo que está escrito no. Un correo electrónico es una prueba de lo que está pasando en ese momento, es una foto de una situación. Nosotros, estoy seguro que hay muchas personas que tienen mi edad, están felices que Facebook y ese tipo de medios sociales no existieran hace 20 años. Eso pasa con el correo electrónico desde que inició. Reacciones que tenemos, muchísimas cosas que nosotros manejamos por correo electrónico no deberían existir, porque es complicado y es una prueba y es algo que va a quedar siempre ahí. Es importante, muchas veces nosotros nos podemos ver alterados por algún tema. Cuando hablo de alterados quiero dejar claro que no es que esté bravo, no, estoy bajo presión, estoy en un momento complicado, somos humanos, o sea, las situaciones, las emociones pueden cambiar. Y si volvemos atrás a lo que hablamos al inicio de esta pequeña charla, la comunicación, las emociones con que yo estoy escribiendo y las que la persona está recibiendo, el mensaje que yo estoy dando son muy diferentes. Entonces, si yo estoy bajo algún tipo de presión o bajo algún tipo de estrés o de situación específica, yo puedo pedirle a un amigo que me ayude. Obviamente tengo que tener muy en cuenta que no sea una situación o un correo electrónico muy sensible de privacidad o de lo que sea, pero yo puedo decirle a alguien, oiga, mire, yo en este momento estoy súper estresado, ¿me puede hacer un favor? Yo le quiero decir esto, lo que le estoy transmitiendo acá es correcto para usted, y eso es una ayuda, eso es una guía que nos puede nosotros salvar en algún momento que nosotros enviamos algo, pero ¿cómo se le ocurrió escribirme esto? Yo no, pues yo le estaba diciendo esto de la mejor forma. No, el tono de la voz no se nota en el correo electrónico, hola, muy buenos días, ¿cómo estás? O ¿qué hubo? ¿Cómo le va? No, la persona lo va a recibir como la persona lo interprete, entonces por eso debe ser muy neutra la comunicación. Vamos a tener unos ejemplos del cuerpo del correo electrónico. Esto es una solicitud que me hicieron y lo voy a leer yo. Dice, hola Daniel, agradezco mucho tu ayuda con la información que nos suministraste. Teniendo en cuenta que el documento que nos enviaste es un PDF, ¿podrías por favor suministrarnos un archivo modificable con el fin de tener flexibilidad para personalizarlo para algunos de nuestros clientes? Un abrazo y muchas gracias. El asunto era solicitud de información adicional al documento que enviaste. ¿Cómo les parece? puntual. Está correcto. Está perfecto. Aquí vamos a hablar un poquito de lo que tú tienes. Está muy chiquito, por eso quiero que alguien lo lea. Otro voluntario para que lo lea. Albeiro. Por favor, quiero que lo lea en voz alta desde acá. También hemos tapado, editado los destinatarios como para que no haya problemas. Buen día. Le pido el favor que cambie el casco ya que aún lo sigues utilizando. Ese casco que está utilizando está muy manchado. Le recuerdo, en junio 6 del 2012 o del 12 se le entregó casco, no sé por qué no lo utiliza. Aquí dice ingeniero, le pedido, no dice dice le pedido. ¿Quién piensa que está bien? El que lo envió. Esa es la respuesta exacta. Quien envió ese correo electrónico con toda seguridad estaba súper tranquilo, seguro, y dijo, ese es el correo que necesito para que esta persona por favor tome una acción. Y resulta que estaba muy equivocado, no se puso en los zapatos de quien lo estaba recibiendo. Aquí estamos hablando de, buen día, gracias Alberto. Aquí estás hablando de ingeniero. Le he pedido el favor que cambie el casco ya que aún lo sigues usando. Entonces aquí está peor todavía, porque aquí está hablando de usted y de tú. Entonces, entre el tú y el usted, personalmente, prefiero el usted, siempre. Siempre, muy bien utilizado el usted, no pelea con absolutamente nada. Si hay confianza, si hay una relación que se puede utilizar, que estamos seguros que lo podemos utilizar, utilizar el tú, pero bien utilizado. Me parece que la información que tuve, además que era una persona en otro país, cuando me dijo, hola Daniel, ¿cómo estás? Fue con mucho respeto, fue muy bien utilizado. Pero si él me hubiera escrito, Daniel, de acuerdo con lo que con lo que hablamos, con la información que usted me suministró, también se hubiera sentido perfecto. El usted no pelea con nada, pero el tú, bien utilizado, está perfecto. Por favor,
Es para la modificación errónea de mi fecha de ingreso a la empresa, ya que al solicitar mi certificado laboral no sale la fecha correcta. Te envío el certificado laboral erróneo. Está más erróneo, pero Está un poco erróneo. está erróneo. Está erróneo. Al profesor. Entonces, probablemente quien envió este correo electrónico dijo, pues, yo tengo confianza con Carolina, con Calorina. No sé quién será Carolina. Digo yo probablemente tengo confianza con ella. Le voy a mandar un mensajito de tal forma que ella tome la acción que yo le estoy pidiendo. Seguro nunca se imaginó que iba a terminar con un ejemplo en un taller de redacción de comercio electrónico. Pero esto habla mucho de la persona. Y donde un mensaje de estos se le envía a un cliente, esto no va a hablar de la persona, esto va a hablar de Intertech. Este fue un correo súper sencillo acerca de una política. Dani, gracias por tu correo. Me parece muy bueno que podamos tener esta política e implementarla. Mil gracias. Correo de agradecimiento, muy puntual, muy sencillo. Y el mensaje era la respuesta política XX. Y tú gracias a la letra, ¿no? Debe ser alguien que ya pasó los 40. Perdón, ¿verdad? ¿Sí es mío? No. No, sí, yo decía a Dani, le agradezco que estés así. Entonces, aquí hay un ejemplo de un cuerpo de un correo electrónico que es un saludo, una introducción que brinda un refuerzo positivo, el cuerpo del mensaje, que es donde se debe incluir la información de forma relevante. No se preocupen, yo esta información se la voy a suministrar a todos ustedes para que la tengan. Coherente, clara y concisa. El cuerpo del mensaje, tenemos que tener claro que el cuerpo del mensaje no siempre va a transmitir cosas bonitas, buenas. No, muchas veces ese cuerpo va a tener una retroalimentación un poco fuerte, va a solicitar información, va a decir algo que no se ha hecho, va a tener que pedir alguna información complicada a algún cliente, pero de todas formas, siempre se debe escribir con amabilidad y con claridad. En un correo electrónico no podemos empezar a darle vueltas al tema, porque no es correcto, es un correo electrónico, es una información muy clara. Entonces, se debe escribir siempre muy claro, muy amable y muy conciso, muy preciso. Siempre debe haber un mensaje de despedida. La introducción que brinda refuerzo positivo es la forma que tenemos para suavizar el correo electrónico en caso que sea un tema complicado. Entonces, no sé, voy a decir un ejemplo que puede ser demasiado extremo, pero que me digan, por ejemplo, hola Daniel, agradezco mucho los años que has prestado de servicio para nuestra compañía. Y pues, a partir de la oficina. Una hora. Por ejemplo. Entonces, ese tipo de cosas, por más que sea complicada la información que vamos a suministrar en el correo electrónico, siempre debe tener un refuerzo positivo, porque es el momento que tenemos en el correo, y esa frase es donde podemos hacer que la persona no se sienta tan mal, o que probablemente diga, bueno, entienda que lo que estamos diciendo lo estamos haciendo de una forma muy profesional, que no es un tema personal, sino que simplemente es algo que tenemos que hacer. Un cierre, una frase de salida, que puede ser cordialmente, saludos cordiales, un abrazo, dependiendo si la relación ya es muy cercana con la persona. El saludo, que era lo que nos comunicaba ahorita Jaime, el saludo debe ser muy espontáneo. O sea, si yo voy a enviar un correo a personas que conozco, yo conozco muchas personas de la compañía, voy a enviar un correo al interior de la compañía, yo puedo poner fácilmente buenos días a todos, o hola, simplemente, porque es algo muy normal. Aquí tenemos un ejemplo muy claro, y es que, por ejemplo, nuestro gerente es una persona que es de otro país, entonces él utiliza muchísimo el tema estimados, pero él cuando me saluda a mí, me saluda, hola estimado Dani, por ejemplo, estimado Dani. Yo no conozco ninguna otra persona que verbalmente me salude estimado Dani, pero resulta que ya se pone, es como una moda, estimados. Hay personas que les sale muy natural, hay otras a las que ya se ven forzadas porque es una moda de la compañía, pero suena muy acartonado. Cuando no es natural, suena muy acartonado, y se pueden utilizar otros temas mucho más personales de cada persona, mucho más de acuerdo con la nacionalidad de cada persona. Aquí trabajamos personas de todo el mundo, entonces ser muy espontáneos y se debe expresar calidez con este tema.
O sea, el mensaje es abolir el estimados. No, pues no si no es... No si no es frecuentar su necesario, uso. exactamente. Eso viene en una traducción del día de inglés. Sí. Eso, Exacto. acá nos conocemos, hola, fulano de tal, buenos días. De acuerdo, de acuerdo. Y al final, pues debemos tener el nombre y o la firma de correo electrónico según los elementos de la compañía. Porque si yo estoy respondiendo una serie de correos o si estoy enviando alguna información muy rápida, muy sencilla, que debe ser enviada por correo electrónico, simplemente puedo firmar Daniel y ya. No debo poner Daniel, todo lo que tenemos, porque además pues eso alarga la cadena de correos. Si es una cadena larga de correos electrónicos, la firma siempre aumenta unos centímetros. Y si queremos llegar hasta la parte principal del correo electrónico se va a alargar muchísimo. Se puede poner perfectamente Daniel, ya sabemos quiénes estamos involucrados en la conversación. Para audiencias externas a la compañía se debe evitar utilizar términos de camaradería en el saludo. Yo puedo tener mucha confianza con un cliente, pero lo mismo, las situaciones cambian, los correos no. Entonces, con un cliente debo ser muy formal. Podemos utilizar estimado con un cliente Pero estimado señor, fulano, hola, estimado, si es una persona muy cercana, querido, no sé, dependiendo, pero ser original, pero ser cordial, pero ser muy corporativo. O sea, no podemos tener términos de camaradería como ¿qué hubo? O ¿qué hubo mi chino? O no, o sea, no sabemos qué va a pasar, es un cliente. Utilizar apodos, ¿sí? Estimado carezapato, no. Adular a las audiencias. Ustedes que han sido la compañía salvadora de nosotros, no se debe utilizar eso. Eso no nos hace ver profesionales. incompatible. Hablar en cualquier sentido de la competencia. Cuando hablamos a compañías externas, no debemos utilizar como referencia la competencia para absolutamente nada. Ni siquiera para que son mejores o peores. Nada, absolutamente nada. Nosotros como Intertek, que salga de una comunicación nuestra, no debe existir. Si dentro de una conversación, como por ejemplo nos pasó con Andrés, estamos haciendo una entrevista y un cliente grandísimo de nosotros dijo: yo trabajaba para XX compañía hace mucho tiempo, para que ustedes lo sepan, se lo quiero dar como referencia, por eso escogí Intertek para este servicio. Entonces pues nosotros no dijimos nada, quien lo está diciendo es el cliente. Utilizar nombre de marcas o de compañías sin previa autorización. Nuestros clientes en el mundo son tales. Tenemos autorización de esos clientes para decir que son nuestros clientes en una comunicación que puede llegar a ser pública. Es que hay otro tema que quiero decir acá, que es muy cortico, y es: cuando existe una comunicación escrita, no podemos controlar qué tan pública va a llegar a ser. No podemos controlar qué tan pública va a llegar a ser. Les voy a dar un ejemplo que no tenía programado, pero que me parece fundamental. Para el orden y el aseo en una compañía de alimentos, de venta de alimentos al público, tenían algunos problemas con el orden y el aseo en los sitios de trabajo. Entonces decidieron, la parte de comunicaciones, el área de comunicaciones decidió hacer un video exagerando todo lo que pasaba. Entonces mostraban al tipo con gripa, limpiándose los mocos y cogiendo la comida, haciendo una cantidad de cosas terriblemente sucias dentro de la cocina, pero terribles, para decirle a la gente: oiga, esto es a la gente interna, dentro de la compañía. Decirles en una capacitación: miren, esto es lo que no queremos que pase, porque ellos tenían algunos problemas de orden, más no de aseo en la compañía, y cumplían con absolutamente todos los estándares. Ese video se coló por las redes sociales, y esa vaina les costó millones de dólares poder solucionar ese error. Entonces, las comunicaciones que nosotros enviamos internamente, aunque nosotros le demos un manejo sensible, no sabemos hasta dónde pueden llegar. Entonces, por eso tenemos que ser muy cuidadosos con lo que se escribe. No, los correos electrónicos no son para generar polémica, para eso están otros espacios, están los foros, hay otros espacios específicos, pero no son para generar polémica. No debemos aceptar errores en lo posible por un correo electrónico. Hay otro tipo de comunicaciones para esto, pero no podemos admitir, de acuerdo con nuestra conversación, queremos admitir que fue nuestro error, que ustedes hubieran perdido, tal. No, no se debe hacer. No debemos aceptar errores en los correos electrónicos, por lo mismo que les dije antes. Con un cliente no se pueden hablar de temas personales, ni quejarse de la compañía o de un compañero de trabajo. Es que, como usted sabe, yo he tenido unos problemas de gastritis terrible, y adicional a eso, mi compañero de trabajo no llegó, por eso no le presentamos el informe a tiempo.
Eso, o sea, se debe evitar, obviamente lo estoy exagerando, pero se debe evitar tocar esos temas personales o echarle la culpa a un compañero de trabajo. Como usted sabe, la persona que emite esa certificación está de licencia de maternidad, por eso no le hemos enviado la información. Eso podría ser muy grave para nuestra imagen. Recomendaciones. Utilizar siempre términos formales y profesionales. Referenciar un contacto previo. Es muy importante que dentro de las comunicaciones que nosotros hacemos por correo electrónico con un cliente, es una apertura muy importante decir, de acuerdo con nuestra conversación telefónica. Aquí pongo con porque pues es la palabra adecuada, de acuerdo a, no se debe utilizar de acuerdo con. De acuerdo con nuestra conversación. Eso ya le está diciendo al cliente que hay un contacto previo, que este correo electrónico es un seguimiento. Entonces esto es súper importante. Siempre hablar en términos positivos de la compañía. Siempre, absolutamente siempre. No se debe explicar tanto en un correo electrónico. Por el contrario, ya tenemos la opción de tener links de interés para los clientes. Entonces, de acuerdo con nuestra conversación, por ejemplo, queremos suministrarle información relacionada con el servicio de XXXX, que se trata de XXXX en un correo. No, lo correcto debería ser, lo importante, de acuerdo con nuestra conversación, le suministramos información sobre ese servicio. Puede ampliar su información en este link. Entonces, estamos, además de todo, estamos generando tráfico para nuestra página web. Hacerle lo más fácil responder el correo electrónico. Si vamos a pedir una certificación de un trabajo que hemos hecho a un cliente, no debemos decirle por favor envíenos la certificación. Enviamos adjunta la certificación porque es que las certificaciones tienen mucho trabajo de por medio. Cuál fue el monto del trabajo, en qué fecha se realizó, en qué lugares. Ese es trabajo nuestro si queremos agilizar este tema. Entonces, debemos enviarle el documento lo más listo posible al cliente, de tal forma que lo ideal sería que él cogiera, imprimiera en sus papeles membreteados de la compañía y nos enviara la certificación, pero debemos hacerlo lo más fácil a la persona. Si nosotros queremos con el correo, ¿qué queremos que él haga? Que nos responda diciendo estoy de acuerdo con la información, podemos insertar el link del correo electrónico de nosotros para que simplemente al hacer clic acá nos responda y listo. Esta es una herramienta muy fácil en Outlook, por ejemplo, se pone insertar link y ahí se puede insertar correo electrónico o link o lo que necesitemos. Ahorita te explico específicamente, pero es súper sencillo. En insertar hay una parte que dice link. ¿Y queda en qué lugar? Tú subrayas la palabra, le pones eso y cuando tú hagas clic en la palabra, ahí te sale. Tú dices haga clic aquí. Aquí, Como exacto. nos inscribimos a ese curso. Exactamente como se escribieron. Ya. Y solicitar la información. Bueno, hay algo muy importante y es que muchas veces un correo electrónico puede ser la forma de cerrar una puerta muy grande. Con un correo electrónico no podemos cerrar una puerta, así no podemos hacer el servicio. Porque la persona me dice, pero usted me dijo que usted no podía prestarnos nunca, que usted no podía ser proveedor de nuestros servicios. Aquí está, usted me lo escribió. No, en este momento estamos revisando la opción de, mientras tanto podemos prestar los servicios de quedamos atentos y seguir en comunicaciones, pero los correos electrónicos no deben cerrar las puertas. Y solicitar siempre la información de la forma más amable posible. Si necesitamos que un proveedor se inscriba con nosotros, digámosle, oiga, un correo dice, no, por favor, si no recibimos los documentos en media hora, no lo vamos a contratar. O con un cliente lo mismo, con un cliente exactamente lo mismo. Si usted nos envía la información que le solicitamos para poder presentar la propuesta, no le vamos a presentar una propuesta. No, ¿qué necesita usted para poder presentarnos esto que le estamos solicitando? Eso es súper importante. Vamos a pasar de forma muy rápida a algo de correos masivos. Yo sé que no es el caso, pero sí me parece importante que sepan, que tengan un overview del tema de los correos masivos. Lo que nosotros hacemos enviando correos electrónicos masivos, haciendo publicaciones por los diferentes medios sociales, todo lo que estamos manejando por diferentes medios sociales, en nuestro caso tenemos Facebook, Twitter, YouTube y los correos electrónicos. Lo que nosotros hacemos con esto es generar tráfico a nuestra página web. Nosotros con un correo electrónico no vamos a generar, el correo como tal no va a generar la conversión. Lo que va a generar la conversión es el tráfico que genere ese correo a nuestra página web.
Entonces, nuestra página web es el centro de contenido digital de nuestra compañía. Los correos electrónicos y los medios sociales, en este caso, son las herramientas que tenemos para atraer la gente. Esto está muy conectado con lo que nosotros hablamos anteriormente del asunto y del remitente. Las principales causas de las desuscripciones a una lista de correo, cuando la gente dice ya no quiero que me sigan enviando información, es la frecuencia y la relevancia. La frecuencia es porque se envía mucha información muy seguida, y la relevancia es porque simplemente lo que me está enviando esa gente a mí no me interesa. Esto es pues, cuando ya están llenos los buzones, está cansado de las marcas, pero también esto está muy ligado a la frecuencia, porque cuando la gente se cansa de la marca es porque no encuentra la relevancia, primero para ellos, y segundo porque ya la frecuencia se vuelve cansona para las personas. Y quiero hablar del llamado a la acción. El llamado a la acción es generar con las acciones que estoy manejando por correos electrónicos o por diferentes medios sociales lo que yo quiero que la gente haga. Por ejemplo, enviamos un correo electrónico promocionando algún tipo de servicio que es relevante para una audiencia. El llamado a la acción y lo que nosotros queremos que la gente haga, en ese caso es que la gente abra nuestro correo, visite nuestro sitio web, nos contacte y se vende el servicio. Entonces, eso es lo que nosotros queremos, lo que nosotros llamamos llamado a la acción. ¿Cómo generamos eso? Con contenidos relevantes para las personas, con una información que sea impactante para las personas y sabiendo las estrategias que debemos utilizar y probando. Porque este llamado a la acción no se da a la primera vez. Esto hay que probar. Recuerden de la mejor forma para poder obtener los resultados óptimos. Aquí hay algunas recomendaciones para los correos masivos, y es capturar a los suscriptores a través del sitio web. Los correos electrónicos, como les dije, o los medios sociales no son quienes capturan a los clientes. Hay que generar un programa de bienvenida. Nuestros servicios son demasiado técnicos y nuestros clientes son demasiado específicos, pero un programa de bienvenida es algo que tenemos que generar nosotros, porque las personas se van a sentir mucho más cercanas cuando ellos nos generan, cuando ese llamado a la acción se completa. Es muy importante decirle bienvenido a nuestra compañía. Hay que personalizar todo lo que nosotros enviamos, no olvidar lo móvil, porque es que nosotros en este momento, y eso es algo que también va muy ligado al tema del asunto, tenemos que tener en cuenta que las personas que están recibiendo los correos electrónicos cada vez en un porcentaje más alto no lo están viendo en su computador, sino en su teléfono. Entonces, en el teléfono lo primero que van a ver es quién envió el correo y cuál es el asunto. Y después de eso, cuando lo abren, con toda seguridad, si encuentran un texto grandísimo, no lo van a leer, se va a perder. Entonces, optimizar la información que nosotros suministramos para los teléfonos móviles es súper importante. Ahorita vamos a hablar un poquito más del tema de las imágenes. Determinar la frecuencia del envío, y tenemos que capturar, convencer y cerrar a los clientes. En nuestro caso, gran parte de la tercera C depende de nosotros, porque es que hay muchas compañías en donde la tercera C se hace, hay unos temas que se llaman las páginas de bienvenida. Entonces, muchas veces yo genero una estrategia, la persona va a esa página de bienvenida y esa página de bienvenida puede generar la compra inmediatamente. En nuestro caso no, porque son servicios técnicos mucho más especializados. Entonces, la parte de cerrar a los clientes, en muchos casos convencerlos y cerrarlos, depende de nosotros. Mantener el foco, no debemos querer hacer todo al tiempo, sino simplemente enfocarnos bien y arrancar. Muchas veces no enviamos correos o no tomamos acciones con nuestros clientes porque no queremos enviar un correo electrónico, no queremos hacer las cosas, no nos decidimos a hacerlo. Cuando uno se decide, simplemente arranca y con toda seguridad empieza a tener resultados. Quiero hablar un poquito de las imágenes que acompañan los correos electrónicos. Los correos electrónicos, que como ustedes lo han visto, tienen una imagen que acompaña el correo. Esa imagen no es lo principal del correo electrónico, es simplemente para hacerlo un poquito más amigable entre las personas. Entonces aquí hay algunos tips como utilizar los textos en un color de contraste total con los fondos que se estén utilizando. Aquí está exactamente lo mismo, los textos de las imágenes no son lo principal, entonces simplemente es un acompañamiento a la imagen o al correo electrónico, porque la imagen tiene que ser muy sincronizada con lo que se está enviando en el mensaje. Los colores impactantes se deben utilizar porque pues sí contrastan los colores, sí puede que lleguen hasta combinar,
pero no son amigables para nada. Inclusive si el fondo es blanco, no se deben utilizar. Los tonos neutros, los tonos grises claros, son mucho más agradables y generan más atención. Cuando uno ve tantas cosas, tantos colores diferentes, definitivamente se pierde la atención y el foco del correo electrónico. Igual en el contraste, cuando el fondo es blanco, se van a utilizar tonos más oscuros para que sean más fáciles de ver. Aquí estoy viendo que no nos salió la imagen que queríamos. Tenemos una pregunta sobre el color, Pero bueno, no importa. Sí, corporativo de la letra. ya. Ok. Voy a hablar un poquito de las imágenes como tal y después hablo de la utilización del logo de la compañía. Hay unas imágenes cuando nosotros queremos utilizar una imagen en un correo electrónico, hay imágenes en las que es muy fácil poner letras, porque son imágenes muy claras o muy oscuras. Pero hay otras en las que es un poquito más complicado. Entonces cuando hay unos tonos de fondo que son muy contrastados, por ejemplo muy claros y muy oscuros, es más difícil. Entonces se debe buscar en la imagen un sitio en donde se pueda utilizar la letra con contraste total. O en el caso que no exista ninguna parte en esa imagen, se debe utilizar una línea de un color neutro para poner las letras en ese momento específico. Como recomendación y también como lineamiento de Intertech, cuando eso se haga no se debe utilizar, por ejemplo, un cuadrado así y aquí la letra, sino debemos cortar completamente la imagen para utilizar la parte completa. Ya les voy a dar un ejemplito. El tamaño de la letra no debe opacar la imagen, porque cuando ponemos una imagen en un correo electrónico no estamos enviando, el correo no es la imagen. La imagen es un acompañamiento pequeño al correo, entonces simplemente el tamaño de la letra no debe opacar la imagen. Las imágenes se deben utilizar completas de fondo, no debemos utilizar una imagen por pedacitos y se deben contrastar de la mejor manera las letras y el color del fondo. En este caso probablemente no se ve mucho lo que estamos escribiendo aquí abajo, pero es que es la idea. Cuando nosotros queremos que el foco sea una imagen, aquí probablemente podría decir, en vez de esto, pues aquí les voy a leer la explicación, pero aquí podría decir Bogotá 5:40 p.m., por decirles algún ejemplo. Esta imagen, pues si a alguien le interesa saber esta imagen qué es, va a ir a la parte de abajo a leerla. Pero hay casos en los que la imagen es tan buena que queremos acompañarla, que no debemos acompañarla o opacarla por letras, sino simplemente utilizar un pedacito para explicar qué es esa imagen. El uso del logo. El uso del logo de Intertech, nuestro logo principal es el logo azul con el fondo blanco. Pero siempre se debe utilizar nuestro logo azul con el fondo blanco. Hay muchísimas formas de utilizar el logo de Intertech. Voy a mostrarles únicamente dos de los logos que tenemos nosotros, que son los principales. El logo de Intertech debe ir acompañado por nuestra promesa de valor, que es Value Quality Delivered en la mayoría de los casos. Normalmente cuando hagamos correos electrónicos se va a utilizar siempre con la promesa de valor. Aquí está un ejemplo de cómo se debe utilizar el logo en un fondo que tiene muchas texturas, una imagen. Cuando tenemos una imagen, debido a que el logo azul se puede utilizar exclusivamente sobre blanco, entonces para este tipo de imágenes tenemos un logo blanco en transparencia. Siempre para este tipo de imágenes debemos utilizar el logo blanco en transparencia. Aquí está lo que yo les hablaba. Si tenemos una imagen que es un poquito, que tiene contrastes claros y oscuros, si utilizamos el logo de Intertech se puede perder en algunas partes. Entonces lo que se debe utilizar es trazar una línea, aquí lo hice muy drástico, pues obviamente que la línea tiene que ser más pequeña, pero se debe trazar una línea completa de la imagen y utilizar el logo azul. Aquí es otro ejemplo de una imagen en la que estamos utilizando el logo de en una parte oscura. El logo de Intertech, como les dije antes, no se debe utilizar el logo azul sobre un fondo de un color. En este caso, ¿qué logo debemos haber utilizado acá? El blanco. Exactamente. Aquí hay algunos ejemplos de algunos correos electrónicos que hemos enviado, las imágenes que han acompañado los correos electrónicos. Entonces está la imagen. Como este tiene demasiados contrastes, utilizamos un fondo para que la letra resaltara.
Y eso era lo que yo tenía para decirles hoy. Muchísimas gracias por estar acá con nosotros. Gracias.